Bueno, este video pretende conversar un poco al respecto de las estructuras de control iterativas. Recuerden que en la clase anterior estuvimos conversando de las estructuras de control selectivas. Recuerden que teníamos las condicionales simples, dobles, múltiples como if-else, if, etcétera. Tendríamos el switch también. En este caso son estructuras de control, pero que no sirven para bifurcar, sino para repetir acciones. Bien. Entonces, la motivación de estas estructuras de control es que permiten ejecutar de forma repetida un bloque específico de instrucciones. Bien. Las instrucciones se repiten mientras o hasta que se cumpla una determinada condición. Es una condición booleana. Esta condición se conoce como condición de salida de, digamos, el bucle o de esta estructura de control, ¿no? Tenemos básicamente tres estructuras de control iterativas. Tenemos el for, tenemos el while y tenemos el do while. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. El ciclo for. La motivación es cuando debemos ejecutar una o varias acciones un número bien definido de veces. Hace que una instrucción o bloque de instrucciones se repita un número determinado de veces mientras se cumpla la condición que hablábamos anteriormente. Las repeticiones son determinadas por un contador numérico. Se deben definir el inicio del contador, es un entero y se le debe dar un valor inicial a ese índice. Vamos a ver que se llama índice. Condición de finalización, que es una expresión booleana, que vamos a ver que es hasta dónde llega ese índice. Y el incremento es cómo crece el índice en cada vuelta, en cada iteración dentro del ciclo del for. Acá tenemos un ejemplo en Java de cómo implementar un for. Vean que tenemos la palabra reservada for. Entre paréntesis tenemos tres secciones que están separadas por un punto y coma. La primera es la condición inicial o inicialización del índice. ¿Dónde comienza el índice que controla el for? La segunda es hasta dónde llega, es la condición booleana que hablábamos. Es decir, el índice tiene que ser menor a 11. Y la tercera es el incremento, es cuánto va a crecer ese índice en cada vuelta del for. Bien. Ciclo while. Motivación, cuando debemos ejecutar una o más acciones un número indeterminado de veces. Hace que una instrucción o bloque de instrucciones se repita mientras una condición sea verdadera. La condición se comprueba al principio del bucle, por lo que las acciones se pueden ejecutar 0 o más veces. O sea, si nosotros nos preguntamos antes de ejecutar el bloque de esta estructura, nos hacemos la pregunta booleana antes, es posible que de primera sea falsa y no hagamos nada. Bien. La ejecución del bucle while sigue los siguientes pasos. Se evalúa la condición booleana, la condición del while. Si el resultado es false, las instrucciones no se ejecutan en absoluto y el programa sigue con la ejecución después del while, ¿no? Ahora, lo contrario, si la expresión booleana que controla este while es true, se van a ejecutar las instrucciones que están dentro del bloque del while hasta que esa condición se vuelva falsa. Bien. Acá tenemos un ejemplo de implementación de un while. Entonces, acá tenemos, definimos una variable índice while que arranca en 0, la inicializamos como 0. Y tenemos que while en inglés es mientras. While, mientras el índice sea menor que 10, ejecutamos esto, que está dentro del bloque del while. Recuerden las llaves de apertura y de cierre. Entonces vamos a imprimir el valor del índice más. Lo que hace el índice más es básicamente incrementar de a 1, sumarle 1 en cada vuelta del while a esa variable índice while. Recuerden que tenemos que
definir bien la condición de fin del while o de toda estructura iterativa, porque podemos caer en un bucle infinito donde, como no caemos nunca en la condición de cierre o de finalización, el programa va a quedar literalmente trancado para siempre básicamente, ¿no? Porque no va a tener nunca una finalización esos ciclos. Tenemos que tener bien claro cuál es la condición de finalización de nuestro while. Por eso es que acá, nosotros si comenzamos en 0 y preguntamos mientras el índice sea menor que 10, tenemos que ir sumando 1 para que eventualmente llegue a 10 y se termine, esta condición booleana se haga falsa. Si no, si nosotros no cambiamos esta variable, lo que va a ocurrir es que no va a salir de este bucle. Bien. Y finalmente tenemos ciclo do-while. Es una variante del while y básicamente la motivación de esta estructura es cuando debemos ejecutar una o más acciones un número indeterminado de veces, no sabemos cuántas veces la necesitamos ejecutar, pero al menos se deben ejecutar una vez. Al menos una vez tenemos que ejecutarla. Entonces, la condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bloque de instrucciones que tenemos dentro de ese while se va a ejecutar al menos una vez. Al menos una vez se va a ejecutar ese bloque, en este caso, en el caso del do while. Esta es la diferencia fundamental con la instrucción del while. Entonces, digamos, la secuencia en el caso del do while es, primero, se ejecuta el bloque del do while, luego de la ejecución del bloque se evalúa si la condición del do while se cumple o no se cumple. Si el resultado es falso, si se evalúa la condición y es falsa, se sale automáticamente del do while. Si el resultado es verdadero, es true, se vuelve a la primera línea del bloque del do while, como en toda estructura iterativa. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos que inicializamos índice de do while en 0. Fíjense que comienza por la palabra reservada do, abre la llave y cierra la llave al final. Tenemos todo lo que está comprendido en el bloque, es el cuerpo o el bloque, digamos, del do while. Son todas las sentencias que se van a repetir hasta que la condición booleana del while acá abajo sea falsa. En este caso es hacer, do es hacer en inglés, do, básicamente estas instrucciones, hagamos estas instrucciones mientras el índice de do while sea menor que 10. Recuerden, lo mismo aplica acá. Tenemos que incrementar la variable, se le llama variable de control del do while. Debemos incrementarla en cada vuelta para que eventualmente se haga falso esto. Si no, tendríamos un caso de un loop infinito. Tenemos un par de palabras reservadas que nos cambian un poco estas estructuras de control y son break. La instrucción break sirve para detener definitivamente un ciclo de iteración, ya sea del for, del while o do while. Una vez se alcanza esta instrucción, se cancelan las iteraciones restantes y se continúa con la siguiente línea después del bucle. Además de vivir dentro de la estructura de control iterativa, el caso del break, también la encontramos en el switch, si recuerdan. Después tenemos continue. La instrucción continue sirve para saltarse o ignorar la iteración actual. A diferencia de la instrucción break, no corta el bucle actual, sino simplemente ignora lo restante de la iteración actual y continúa con la siguiente iteración. La instrucción continue vive solamente dentro de las estructuras iterativas, no existe en otro contexto. Recuerden, cuando hablamos de iteración, hablamos de vueltas o repeticiones dentro de esa estructura, de ese bucle. Recuerden que las estructuras iterativas nos sirven para repetir acciones. El mismo bloque de código lo repetimos una y otra vez mientras ocurra o no ocurra algo. Bien. Y acá tenemos un ejemplo del continue. Recuerden que el continue sirve para
ignorar lo que resta de la iteración actual. Es decir, en este caso es un for, imprimimos dentro del bucle y como tenemos la palabra continue, se va a saltear la última instrucción porque lo que hace el continue es volver a la primera línea de la siguiente iteración. Es decir, que no va a llegar nunca a la tercera. En el caso del break, se va a ejecutar solamente una vez, va a imprimir dentro del bucle y como el break sale del for, va a seguir con tras el bucle. Bien. Bien, acá entonces vamos a pasar un poco al práctico y para eso tengo algunos ejemplos. Primero que nada quería mostrarles las estructuras limpias de control iterativo. Acá tenemos un for. Tenemos la definición del for es básicamente la palabra reservada for y las tres secciones o partes de la definición del for, que es la condición inicial o la inicialización del índice, la condición de finalización, es decir, la condición booleana que controla el for. Esta condición, mientras esta condición sea verdadera, se va a ejecutar el for. Y el incremento, es decir, de cuánto en cuánto va a incrementar en cada vuelta el índice. Vieron que acá nosotros no tenemos índice más. ¿Por qué? Porque el propio for ya lo define con la tercera sección de la definición del for. Sabemos que el índice va a ser de 1 en 1. Más es de 1 en 1. Bien. Si nosotros ejecutamos este código, lo que vamos a tener, Java estructura for, vean que tenemos que el programa nos imprime ejecutando iteración de 0 al 10, aunque tenemos solamente un print. Eso es porque el for, digamos que permite la repetición de un mismo conjunto de acciones. En este caso solamente un print ln, pero puede ser mucho más complejo que esto. Bien. Entonces tenemos el for, tenemos el while y donde tenemos básicamente la definición de una variable de control, que es el índice del while, la inicializamos en 0. En este caso sí tenemos que hacerlo por fuera de del while porque básicamente while admite muchas condiciones booleanas. No es solo con un contador, no es solo con un índice, sino que admite muchos tipos de condiciones. En este caso nosotros vamos a comparar dos números. Y lo que decimos es mientras el índice, que es 0, sea menor que 10, vamos a ejecutar este conjunto de acciones. Recuerden de incrementar la variable porque si no, esta condición no se va a hacer nunca falsa para salir del while. Y van a tener un bucle infinito donde no va a parar de imprimir cosas, ¿no? Si nosotros ejecutamos el código del while, vean que el resultado es muy similar al del for. Acá si ven, viene hasta 10 el valor, y en este caso hasta 9. ¿Por qué viene hasta 9? Porque claramente la condición es ligeramente distinta. Acá vieron que es menor que 10. En el caso del for es hasta 10. Pero vean que podemos hacer lo mismo que hacemos con un for, lo podemos hacer con un while. ¿Bien? Y finalmente el do while es un poco distinto. Es similar al while, donde definimos una variable para controlar cuántas veces queremos que se ejecute eso. La palabra reservada do, bloque, y la pregunta, mientras el índice sea menor que 10. Como se pregunta al final, al menos una vez va a entrar acá. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia con el while. El while posiblemente les ocurra que de primeras esto sea falso y no entre en absoluto al bloque del while. En el caso del do while no es así. En el caso del do while siempre va a ejecutarse al menos una vez. ¿Bien? Ahora, casos prácticos. Pensemos en esto. For. Dijimos que el for es para ejecutar algo, un número bien definido de veces, ¿no?
Entonces, si nosotros, por ejemplo, que tenemos una lista de usuarios, no vamos a entrar en detalle en cómo se define, es básicamente, esto es una lista de palabras, es un tipo de datos, lo vamos a ver más adelante, pero queremos imprimir cada nombre en una lista de usuarios, para todos los usuarios. Entonces el for es la estructura de control preferida para esto, porque es del comienzo de la lista al final de la lista. Bien, entonces lo que va a hacer este for es imprimir cada elemento de esta lista. Bien. Más adelante vamos a ver el tema de arrays y listas de strings. Por ahora vamos a quedarnos por fuera del tema, pero si yo ejecuto este programa, van a ver comienzo de ejecución del for, empieza a imprimir cada nombre de la lista y finaliza el for. Entonces, en este caso es muy útil el for porque permite imprimir los datos de todos los usuarios de nuestro sistema, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, para todos los usuarios de nuestro sistema, hagamos un cálculo de horas de uso, por ejemplo. Para todos los usuarios, entonces tenemos que recorrer de comienzo a fin. Tenemos un número bien definido de veces. En el caso del while, es mientras no se cumpla o se cumpla una condición. Entonces, en sí no sabemos cuántas veces se va a ejecutar. Por ejemplo, un clásico uso del while es un buscador. Nosotros no sabemos, por ejemplo, tenemos una lista de usuarios, como en el caso anterior, y queremos ver si un usuario determinado está en la lista. Entonces, tenemos que, vamos a usar un índice para poder acceder a cada elemento de esta lista. Pero lo importante acá es que no sabemos si el usuario lo vamos a encontrar o no. O si lo encontramos va a estar en el primer lugar, capaz, o en el último. Si lo encontramos en el primer lugar, vamos a ejecutar solamente una vez el bucle. Porque ¿para qué vamos a seguir buscando si lo encontramos? O si lo encontramos en el último lugar, tuvimos que recorrer todo hasta el final y lo encontramos al final. ¿Bien? Entonces, un clásico caso del uso de while. Decimos que encontrado es falso por defecto. Para poder entrar al while, decimos mientras no esté encontrado, mientras el usuario no está encontrado, preguntamos si el usuario buscado es igual al elemento actual, digamos. Vamos a ir, recuerden que como esto es un bucle, va a pararse la primera iteración acá, la segunda acá, la tercera acá, la cuarta acá. Entonces, nos preguntamos si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este. Entonces, en caso de que sea igual a alguno de ellos, va a transformar la variable de control del while, la va a transformar en true, porque lo encontramos. Y en ese caso, va a volver, recuerden que se hace esta pregunta, en caso verdadero actualiza la variable, actualiza el índice, esto incrementa el índice, y vuelve a hacerse la pregunta. Mientras el usuario no se ha encontrado, y si el usuario se encontró, esto se vuelve false. Recuerden que la negación da vuelta a la condición booleana. Entonces, si yo tengo usuario encontrado true, acá, como es una negación, es false. Y cuando se transforma en false, la condición sale del bucle. Este es otro clásico caso de condiciones booleanas, digamos, negadas. La exclamación es la negación, da vuelta al valor. Entonces acá, como decíamos, no tenemos un número claro de veces. Y finalmente, para el caso del do while, es al menos tenemos que ejecutarlo una vez. Entonces acá un ejemplo claro es un menú de usuario. Nosotros imprimimos un banner, un cabezal de nuestro programa. Vamos a pedirle datos al usuario, usamos el escáner. Decimos que la opción seleccionada inicialmente la dejamos como vacía. Imprimimos porque sí o sí tenemos que imprimir el menú. Al menos una vez tenemos que imprimirlo. Si no, ¿cómo va a saber el usuario qué seleccionar? Entonces hacemos do. Y primero imprimimos el menú. Y después preguntamos por la opción seleccionada. Y si la opción seleccionada es, digamos, mientras... Esto se tiene que repetir
mientras el usuario no ingrese salir al sistema, que es el número 3. Bien, entonces hacemos esto mientras la opción seleccionada no sea 3. Esto está negado, entonces es que la opción seleccionada no sea igual a 3. Bien. Y después imprimimos saliendo del sistema. Si nosotros ejecutamos este programa, me muestra la lista de opciones. Si yo pongo 1, me vuelve a mostrar la lista de opciones. Pongo 2, pongo 1, pongo 1, pongo 2. Mientras yo no ingrese 3, va a seguir ejecutando el código. Si yo pongo 3, sale del bucle porque la condición booleana del do while se transforma en falsa. Esto toma el valor 3. 3 es igual a 3, sí, es true. Pero como está negado, es falso. Entonces la condición del while se transforma en false, perdón, y sale del bucle. Bueno, espero que haya quedado claro el tema y traten de practicar, estudien este código, va a quedar colgado en el repositorio GitHub y espero les sirva.